político. Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Daniel Bisuete y les acompañaré en la conducción de este programa del 7 de agosto del 2023. Saludamos a toda la audiencia de Radio Pichincha que nos sigue a través del dial 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente de la provincia de Pichincha y parte de las provincias de Santo Domingo, Esmeraldas y Manabí. Bienvenidos a Frente Radiosa, una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales y plataformas digitales como Facebook, Spotify, iVoox y YouTube. Hacemos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante que habita en Estados Unidos. Agradecemos también a la coordinación técnica de nuestro equipo y de los estudios de Radio Pichincha. Sin más, el día de hoy vamos a comenzar, vamos a hablar sobre estas particulares elecciones que viviremos este año, fruto de la convocatoria Muerte Cruzada, y nos acompañan el día de hoy Paulina Recalde, socióloga y analista, y Franklin Ramírez, sociólogo y docente universitario, para hablar de estas elecciones que se desarrollan entre la guerra y la desmovilización social. Así que, sin más, comenzamos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Faltan 13 días para que los ecuatorianos y ecuatorianas concurramos nuevamente a las urnas, como decía al inicio, por estas elecciones anticipadas, fruto de la convocatoria de Muerte Cruzada desde el Ejecutivo, ¿no? En medio de ese lejano ya juicio político que se le seguía al presidente. Bueno, y hemos titulado este programa que estas elecciones se desarrollan entre la guerra y la desmovilización. Y aquí quizás comenzar con la primera parte del título, ¿no? Guerra, ¿no? Desde el 2019 hemos venido hablando de que Ecuador vive un momento de anomalía democrática, ¿no es cierto? Un estado de excepción permanente. Hemos hablado también de neoliberalismo autoritario, pero parecería que la violencia, y no solo la inseguridad, se ha venido exacerbando en diferentes planos, se ha venido profundizando. Entonces quisiera comenzar preguntarles a Franklin, ¿por qué guerra? ¿Qué es lo que vemos para hablar de un escenario con una palabra tan fuerte? Sí, además se supone que estamos abordando un proceso democrático como son las elecciones, ¿no? Sí, buenas tardes, Daniel, gracias por la invitación. Efectivamente, estas zonas, el proceso electoral, quizás que más desde un inicio se ve amenazado, se ve puesto en riesgo por la expansión de la ola de violencia en todos sus frentes, ¿no? Violencia contra la ciudadanía, contra la sociedad. En el último ciclo hemos visto dirigentes sociales, profesores universitarios, dirigentes barriales amenazados por la violencia, y más recientemente, y en particular ya en las elecciones de febrero de 2023 de este año, ya se reportaron más de 30 intentos y en muchos casos atentados, eventos que efectivamente llegaron a fin de ataques directos a los políticos, a las políticas,
y el último fue el más relevante y acaso el que visibiliza en toda su extensión el problema, que fue el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Esto atravesado además por una confrontación permanente entre bandas delictivas, del narco, poderosas, que claramente han copado y dominan vastos territorios del país. Las zonas de frontera son particularmente sensibles y los puertos. Esto está colocando en una dimensión de fuego cruzado entre estas fuerzas, la sociedad y actores políticos, en un momento en que la debilidad del Estado no le permite enfrentar a cabalidad esta amenaza, y en la que claramente aquello que hasta hace poco podíamos decir era un elemento de contexto, ¿no? Como el entorno de las elecciones, ahora está en el escenario, está en primera línea, ¿no? Los actores de la violencia, los actores de la economía criminal, jugando fuerte a la política con armas que no condicen con el pacto civil, con el pacto democrático, amenazando el Estado, mostrando su vulnerabilidad, y por lo tanto reflejando un escenario de fuego cruzado que tiene a la sociedad en medio y que nos pone alertas sobre eventuales intentos de sabotaje de las elecciones, de amenaza a candidatos, que operan sobre la base en lógica de miedo, de temor a la defensiva. Todos estos son aspectos que yo diría no nos hacen exagerar cuando hablamos de una guerra en estas condiciones, ¿no? Recuerda mucho a los escenarios de Colombia de fines de los 90, de inicios del siglo XXI, donde muchas veces se suspendían procesos electorales en determinadas circunscripciones territoriales, donde candidatos eran asesinados y amenazados en vísperas de las elecciones o el día mismo. Entonces, esto nos coloca en otro escenario, ¿no? De altísima incertidumbre, de miedo, y en el que está en riesgo el propio proceso electoral. Hoy mismo, la presidenta del Consejo Electoral ha denunciado sin mayores detalles que ella o algunos de los consejeras han sido amenazados. No dio detalles, pero claro, estamos hablando de las autoridades máximas que ahora en un periodo electoral se colocan por encima de las otras instituciones, y estas han denunciado amenazas a su vida a la fiscalía sin dar mayores detalles, pero revela claramente el estado de vulnerabilidad de la sociedad en medio de esta guerra de fuego cruzado, donde el gobierno de Guillermo Lasso no atina a una respuesta sistemática, institucional, de Estado, no diríamos para vencer el problema, pero para dar señales de que efectivamente la sociedad no está en indefensión. Este es el escenario. Me parece que en ese sentido la idea de la inseguridad se queda corta, de la violencia de las bandas delincuenciales se queda corta, y hay una guerra de aparatos criminales en la sociedad contra la sociedad, y eso golpea no de coletazo, sino de frente a la sociedad política, que es la que se ve convocado a las urnas de este próximo 20. Gracias, Franklin. Voy contigo, Paulina. Franklin ha colocado sobre la mesa algunos elementos, más allá de hechos también que recordaremos, otros que quizás no se discuten mucho en la opinión pública. Franklin mencionaba estos atentados durante las elecciones seccionales, que vimos una cifra inédita de atentados contra candidatos. Agustín Intriago fue efectivamente el alcalde en funciones en fallecer, pero también tuvimos un candidato que ganó habiendo fallecido en la papeleta en la misma provincia. Y esto, digamos, significa bien, o más bien, Franklin lo ha mencionado como fuego cruzado, y una tremenda vulnerabilidad de las instituciones para sostener estos procesos. ¿Cómo ves tú esto que estamos viviendo, sobre todo este año, pero no solo, digamos, también con antecedentes de violencias previos? Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Gracias, Daniel. Un gusto estar con Franklin. Sí, me parece que aunque es muy fuerte el término de hablar de guerra, creo que en buena medida, por algunos rasgos, signa bastante bien el momento o el escenario que está viviendo Ecuador, y el escenario en el que además estamos yendo a elecciones. Creo que uno de los elementos tiene que ver con que
inéditamente por primera vez el 60% mencione a la delincuencia, a la inseguridad como el principal problema del país. Nunca antes un problema había alcanzado semejante porción, tomando en cuenta que hay otros varios problemas que vivimos en el país. Asimismo, el mismo porcentaje tiene una expectativa pesimista respecto a qué va a pasar con este tema en el inmediato futuro, es decir, no hay una expectativa positiva, no hay una esperanza en torno a las elecciones para resolver que es un problema que ocupa tanto la vida de los ecuatorianos. Me parece que para hablar de estos rasgos de esta guerra nombrada así, lo que sucede, por ejemplo, en las masacres carcelarias tiene que ver no solamente con el número enorme de muertos, de privados de libertad muertos en periodos de tiempo tan cortos, llegando a los 500 muertos, sino que además el modo en el que se trata a estos privados de libertad, el modo en el que se trata a estas personas, son cuerpos. Son cuerpos mutilados y son cuerpos sin nombre. Son cuerpos que no se puede reclamar. Y me parece que esto lleva ya a un nivel adicional de la violencia, de la vulnerabilidad y de cómo se trata la vida. Por eso digo que son imágenes que estas bien sí pueden ubicarnos en un contexto de guerra. Son cuerpos, son desmembrados y no tienen identificación. Creo que también es importante hablar por qué estamos hablando de un escenario de guerra cuando estamos en una suerte de segundo confinamiento, pero un confinamiento que tiene que ver con condiciones de inseguridad, por ejemplo, en la ciudad, en la provincia de Esmeraldas, cuando actividades vitales son suspendidas. El no poder trabajar, el no poder ir a clases, el no poder siquiera salir a las calles, a las veredas. Esto es un escenario de ataque permanente y que inhabilita las condiciones de vida de la población e incluso de los niños. Porque además se suspenden las actividades educativas, pero no se reemplaza por educación virtual, simplemente se suspenden. Y este constante estado de excepción del que tú estabas hablando. Me parece que también, aparte de esta guerra entre bandas, hay que hablar de dos elementos adicionales. Cómo a nuestro lenguaje y cómo a nuestra explicación de la realidad social e incluso política hemos incorporado el nombre de las bandas para tratar de entender. Estamos hablando en términos de bandas, no hablamos de organizaciones políticas, no hablamos de gobiernos locales, nacionales, hablamos en términos de bandas. Y conectemos esto también para decir cuáles son las voces que nos hablan y cuáles son las voces que nos anuncian que podría haber una pacificación. Lo que vivimos inmediatamente después de los asesinatos y masacres la semana pasada fue sendas declaraciones de bandas desde distintos centros penitenciarios en las que los agentes policiales estaban, no sé si acompañando o retenidos o lo que fuese, pero son estas voces las que nos hablan de la posibilidad de pacificación. No es del Estado, no es del gobierno nacional, no es la policía, no son fuerzas, son las bandas. Ya ni la curia. Ya ni la curia, son las bandas las que nos están hablando de esta posibilidad de paz. Y el último elemento que quiero mencionar es esto que también anticipaba Franklin cuando hablaba de el asesinato de varios líderes políticos, sociales, porque también fue un dirigente de la CONAIE asesinado. Y creo que estamos también llegando al punto de tener objetivos, para hablar de los asesinados, como objetivos más sensibles, simbólicos con el asesinato, con el magnicidio del alcalde de Manta. No es un asesinato cualquiera, todas las vidas son importantes. Todos los atentados políticos son dignos de denunciarse, todos los asesinatos de igual manera, pero lo que sucedió con el alcalde de Manta, en la medida en que es una de las ciudades más importantes, en la medida en que fue un alcalde reelecto con más del 60%, era un alcalde con más del 80% de aprobación a la gestión, es casi un golpe en el corazón de esa ciudad, que te deja ver cómo la vulnerabilidad tiene que ver con todos los actores. Es decir, un alcalde puede ser asesinado a plena luz del día, sino que además significa, y yo aquí abro una pregunta, que hacer política, es decir, estar en el ejercicio de representación, estar a cargo de lo público, es ponerte en riesgo. Empieza a ser, o es más que nunca, una actividad, una decisión, una voluntad riesgosa, peligrosa. Todo esto hace que esto que estamos por vivir, que tendría que ser un ejercicio
democrático, que nos permita debatir sobre distintos temas, que nos permita incluso pensar en la posibilidad de concurrir a decidir, esté en peligro, esté bajo todas estas amenazas y que además, aquí avanzo con la pregunta, ¿cuánto de esto que estamos hablando ha sido asumido, leído, interpretado y tomado de frente por los binomios que están ahora por participar en las elecciones? Justo eso vamos a abordar más adelante. Vuelvo contigo, Franklin, para conectar algo que dijiste y conectar también con algunas ideas de Paulina. Tú dijiste la violencia, la inseguridad o la violencia contra los políticos, por así decir, pasó de ser un elemento de contexto a estar en primera línea, ¿no? Y Paulina dice, tal es la agencia, la presencia de este tipo de violencia que ya está naturalizado en las conversaciones, y hablamos de los nombres de las bandas, ¿no? Y esto que dijiste al final, hoy más que nunca es riesgoso representar, participar de lo público, y es, bueno, ¿qué escenarios quedan para una participación efectivamente democrática con estas coordenadas? Es decir, ¿es posible realmente que las elecciones permitan lo que en otros espacios y en otros registros suelen llamarse como elecciones libres? ¿Tenemos realmente elecciones libres en este contexto? Es una muy buena pregunta. Miren, tenemos una tendencia previa en estos años de desafección ciudadana con la política, de desconfianza, de malestar, un poco esta idea que está en el programa también de desmovilización, ¿no? Que ya no solo es apatía, ¿no? Yo creo que articula mucho esta idea de malestar, desconfianza y quietud con respecto a la política. Pero si a eso le añadimos la capa de miedo, yo diría incluso de terror, que atraviesa la guerra abierta de la que estamos hablando, entonces no existen condiciones, no se están configurando, no se han configurado las condiciones para una participación ampliada, libre y activa de la ciudadanía en las elecciones, ¿no? Y me parece que este elemento que hemos venido hablando en los últimos años de una radicalización autoritaria del neoliberalismo, de una radicalización de la derecha, de la fuerza de los dispositivos autoritarios para imponer el programa de ajuste, eso ya imprimía un sello de temor. Claro. El miedo político ha operado claramente como lógica de gobernabilidad en estos años, desde las cimas del poder. Pero si ahora vemos que esto opera también, digamos así, por abajo con la economía criminal, pero poniendo en una amenaza más grande, más cotidiana a la vida de la gente, ¿no? En toda su expresión, efectivamente ya hay una cosa de terror, yo no voy a decir terror de Estado, pero un terror público diseminado en la sociedad que forza aún más a que la ciudadanía se repliegue de la política y se encierre en su casa. Entonces, claramente no son las condiciones democráticas ideales para la participación. Y aún más, ¿no? Yo diría dos cosas. La primera, si el miedo y la violencia y el autoritarismo estaban expandidos en una sociedad, provocando o acelerando las tendencias del repliegue ciudadano, esto hace que las élites políticas, la clase política, las élites económicas dominen con más facilidad el escenario. Una sociedad ausente es el mejor escenario para el control de las élites del Estado y de la democracia. Uno. Y dos, en particular, lo que mencionaba Paulina, ¿no? El asesinato de Entriago a plena luz del día, frente a los ojos de todos, como un acto insigne de terror. Habrá que ver después, pero hasta qué punto cambió o puede haber alterado las lógicas de la campaña, ¿no? Me parece que por ahí hay un punto de inflexión. Es difícil y ciertamente opaco ahora mismo ver qué nos están diciendo las encuestas. Sabemos, hay muchas encuestas, ¿no? Pero dejo la hipótesis, ¿no? Hasta qué punto este asesinato marca un punto de inflexión en las campañas, favorece a las campañas que tienen un discurso que rima más fácilmente con la lógica de frente a la delincuencia y la violencia, guerra, punitivismo, cárcel, violación de los derechos humanos, ¿no? Hasta qué punto favorece a las candidaturas autoritarias, sobre todo de la derecha, que vienen arguyendo desde tiempo atrás la necesidad de respuestas puramente de fuerza frente a este escenario,
y que dejan de lado por completo el otro brazo del problema que tiene que ver con la exclusión, la desigualdad, el desempleo, etcétera, etcétera. Un escenario así favorece no solo el hecho de que las élites, los actores políticos dominantes copen el escenario, sino que favorece las propuestas institucionales puramente violentas de cara al problema, y esto reduce aún más las posibilidades de influencia democrática de la sociedad. Gracias, Franklin. Vamos a hablar sobre las candidaturas y las campañas después. Y vuelvo contigo, Paulina, también para retomar algo que dijiste en la primera, en la primera ronda, que es esto de las masacres carcelarias, y parecería que estamos también naturalizando ya, o sea, que tenemos naturalizado las masacres carcelarias, digamos, todas estas formas de violencia brutal a las que no habíamos estado expuestos, y esto, como decía de algún modo Franklin, golpea también la relación entre la sociedad y la política. ¿Cómo lees tú que viene la sociedad, digamos, del ánimo, las expectativas? Algo de esto dijiste también respecto al periodo inmediatamente anterior a las elecciones y lo que se ha visto en estos meses. Sí, dos cosas respecto al estado de ánimo y cómo esto ha copado. La cifra es suficientemente evidente cuando digo que el 60% menciona a la inseguridad como principal problema, y pensemos que exactamente hace un año era el 22% el que mencionaba la inseguridad como principal problema. Este es un crecimiento brutal, porque hagamos memoria, y hace un año no es que no había... 22 a 60. Sí. Hagamos memoria, digo, hace un año no es que no estaba pasando mucho. Ya habían las masacres carcelarias. No es que no había pasado mucho en nuestro país, no es que nuestra cotidianidad no estaba afectada, pero ¿cómo habrá sacudido las fibras todo lo que ha sucedido ya en este periodo? Y yo añado ahí un elemento adicional que me parece fundamental. Parte fundamental del ejercicio político tiene que ver con el control social, el control político, el modo en el que evaluamos la gestión, el modo de algún modo demandar rendición de cuentas. Y lo que ha pasado en este último tramo, en buena medida, es que como estamos hablando en términos de bandas y todo casi se explica de esta forma, casi que no nos preguntamos mucho más, sino que es un asunto de bandas, como todo es un asunto de bandas, y como el discurso oficial es que, voy a abrir comillas, se matan entre ellos o se matan porque son ellos, entonces esto deja casi por fuera o deja en un segundo lugar las explicaciones y las demandas de por qué también en buena medida esto está sucediendo. Estamos hablando cada vez menos de las responsabilidades en la falta de gestión, en la omisión, si quieren, intencional del poder político. No hablamos siquiera del porcentaje de inversión que ha habido en esta área. No hablamos siquiera ya de cuánta responsabilidad hay en este gobierno nacional por la inacción. No hablamos ya también de que llegamos a la muerte cruzada precisamente porque había una serie de denuncias que hablaba de vínculos entre la economía criminal y sectores del gobierno nacional y sectores de la policía. Parece que cuando llegamos a las elecciones anticipadas y el decreto de muerte cruzada, ese fue el punto de llegada. Fue el punto de llegada, y entonces cambiamos de página hacia el escenario electoral. Y como es responsabilidad de las bandas y como el gobierno ya va de salida, hemos perdido de vista justamente este ejercicio necesario, parte de la democracia, parte de la necesidad de control social y político, de poner también las luminarias sobre este ejercicio, porque es una omisión que tiene que ver. Pensamos en Esmeraldas, por ejemplo. La situación es crítica por la violencia, pero la situación es aún más crítica por las condiciones de vulnerabilidad anteriores que tiene esta provincia y que tiene esta ciudad. Es decir, el abandono no tiene que ver solamente con seguridad, tiene que ver incluso porque no hay agua potable, tiene que ver porque cuando hay asesinados o porque cuando hay personas heridas, la atención en salud demora, tiene que ver con que ni siquiera seguramente habrá las cifras justas para hablar de la situación de esta provincia. Entonces, todo esto se está perdiendo de vista, estamos perdiendo en el ejercicio político, en el ejercicio democrático, y hace aún más crítica la situación, la lectura de la política
del país. Entonces, este dejar hacer, este modo de hacer gestión, esto de no pensar incluso cuál es el rol, la responsabilidad que puede tener la Policía Nacional en el control que hace del Sistema Nacional de Cárceles. Esta incorporación, como decías tú bien, del lenguaje. Hablamos de masacres sin darnos cuenta siquiera de lo que estamos diciendo cuando decimos masacre. Masacre es la palabra mayor cuando se habla de asesinatos. Y acá hablamos de, ¿cuántas? 15, 16 masacres y casi 500 muertos. Me parece entonces que para llegar a unas elecciones y para llegar a esto que además abrimos interrogante, ¿eso no es un momento de transición o es un momento de profundización de las condiciones? Es necesario que hagamos una lectura atenta de las responsabilidades para que hayamos llegado a esta situación y no solamente voltear la página porque llegamos al decreto de muerte cruzada, voltear la página porque ya estamos en elecciones otra vez. Gracias, Paulina. Vamos ahora brevemente con una pausa y continuamos con nuestro siguiente bloque después de ella. No se muevan. Porque la política no es calma, sino democracia. Debatimos de frente. Todos los lunes por la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente en Radio Pichincha. Ustedes están en sintonía de Frente Radiosa por Radio Pichincha Universal. Hoy estamos hablando sobre las elecciones del 2023 entre la guerra y la desmovilización. Nos acompañan Paulina Recalde y Franklin Ramírez. Voy contigo, Franklin. Paulina mencionaba, dejaba entrever una duda, y es en este contexto que se ha descrito, del cual además se ha aludido a varios otros elementos previos, anteriores, sobre la violencia, las violencias, la inseguridad, lo frágil de estas elecciones, de lo amenazada que está la representación democrática en un nivel conceptual, pero también muy material y muy concreto. Preguntaba cómo está haciendo frente el sistema político, las candidaturas a esto, y preguntaba también, o se interrogaba sobre... tú interrogabas sobre si la candidatura si el fallecimiento, el atentado contra Agustín Intriago cambiaba en algo la campaña. Entonces, antes de hablar de la campaña, efectivamente, ¿cómo lees tú que las fuerzas políticas están haciendo frente a estos problemas de inseguridad, de violencia? Hay un imaginario compartido, también nos sugería Paulina, sobre los términos y la inseguridad, y parece que estamos hablando poco de alternativas. ¿Cómo ves, cómo sientes que los actores políticos hacen frente o intentan hacer frente a esto? Yo tengo la impresión que, como sugiere Paulina también, primero habría un punto de inflexión en medio de la campaña, el asesinato de Intriago. 1, 2, tengo la impresión que desde allí el tema de la seguridad en cuanto tal, como un problema de policías, de cárceles, de justicia, de fuerza, de tecnología, se volvió dominante en la campaña, desconectándole de las razones estructurales que están conectados con eso. Estas últimas se mencionan más bien de pasada, yo diría ni siquiera en la candidatura de la Revolución Ciudadana es claro el discurso al respecto, y las otras ponen el foco de frente en el problema de la seguridad, sin que eso signifique tampoco que nos den las respuestas claras, ¿no? Es un poco mano dura, fuerza, la figura de Topic adquiere centralidad y referencialidad en el debate porque es alguien que venía posicionándose así, cuya única carta de presentación de cara a estas elecciones tiene que ver con el hecho de que era ya un policía y la tecnología y tal, y lo coloca Nebot con una astucia bastante cuestionable y yo diría poco responsable con el sistema político, pero lo coloca como candidato ahí, y todas las cámaras y las luces se centran en la figura de Topic, en esa referencialidad, pero insisto, ¿no? Yo no veo que se mencione con claridad cuestiones claves sobre cómo se va a recuperar el control de las cárceles,
¿Qué reformas hay para el sistema financiero, que es un actor clave en todo el lavado de activos, sin el cual no se explica la expansión de la violencia? ¿Cuáles son los pasos de la lógica de la reforma de la justicia, de la fuerza pública, de la policía, que es un actor clave en el debilitamiento, que son unos actores claves en el debilitamiento del Estado en curso? Yo no veo que se hable con precisión de una agenda, esa sí sería de transición, para salir del cementerio al que nos ha conducido la derecha radical de Lazo hacia otro momento, ¿no? Sí está, obviamente, no puede no estar en el primer plano del debate político, pero yo lo veo como muy ligero, muy por encima, muy desde la imagen, desde lo emotivo, sin respuestas políticas claras. Esperemos que en el debate del domingo se hable con más claridad al respecto. Este es el problema fundamental, pero como decía antes, es imposible pensar salir de esta tragedia sin observar al mismo tiempo y sin plantear reformas respecto al sistema económico, respecto a la generación de empleo, de políticas de desarrollo, de la activación del Estado, de la economía, de la sociedad, en las fronteras, en los puertos, que a rato solo se coloca esto como un tema de presencia estatal, y no es solo una cuestión de presencia estatal. Claramente el neoliberalismo de estos 6 años ha devastado la institucionalidad que existió, pero también ha corroído al tejido social, a las fuerzas sociales, a las organizaciones, sin cuya presencia en los territorios como vínculos comunitarios de base son también un escudo para la penetración de la violencia, ¿no? Todo esto siento yo que está en el debate muy por encima, muy en la lógica de ofertas puntuales para TikTok, pero que no se desarrollan con claridad en medio de estas elecciones. Y sobre todo aquí lo que sugería Paulina es súper importante, esa desconexión entre el problema de la guerra, de la violencia, de la inseguridad y las causas estructurales que tienen que ver con el modelo de desarrollo, con las políticas de bienestar social. Parece que son dos cuestiones desacopladas, sobre todo en el discurso de los 4 grandes candidatos que yo creo que presenta la continuidad del gobierno de los gobiernos de Moreno y Lazo. Gracias, Franklin. Voy contigo, Paulina. Bueno, regresarte de algún modo a las preguntas que tú mismo planteaste, es decir, si hay ¿cómo crees tú que el sistema político está haciendo frente a estas demandas de seguridad desde la población? Y agregar algo más, llama la atención no solo el brusco salto que ha dado la importancia de inseguridad como un tema de preocupación ciudadana, sino cómo ha desplazado también a los temas económicos, y no es que la situación económica del país haya mejorado ni mucho menos. ¿Cómo leer también ese desplazamiento de las preocupaciones sociales, ciudadanas y las expectativas que por ende tienen sobre el sistema político? ¿Cómo lo ves? Bueno, sobre cómo está haciendo frente el sistema político a esta situación, yo creo que sería una omisión importante poner los reflectores solamente ahora en las elecciones y en los binomios, porque durante estos 2 años, ¿cómo le hizo frente efectivamente el conjunto de la clase política, cómo le hizo frente la representación en el legislativo, el resto de instituciones a esta situación? Y me parece que ahí tenemos una omisión importante. No es que recién ahora deberíamos ver esto. De hecho, yo pongo la pregunta sobre esta falta de inversión en presupuesto, sobre esta falta de control civil en el manejo del sistema penitenciario, sobre estas denuncias de la penetración de la economía criminal, no solamente en las filas de la policía, eventualmente de Fuerzas Armadas, sino también ya en el propio Ejecutivo. ¿Cómo fue que llegó esta denuncia? ¿En voz de quién fue que llegó esta denuncia? Después, claro, tomó una forma posible en el juicio político en la Asamblea Nacional, pero los voceros de esta denuncia fue un medio digital, parte en buena medida del bloque de poder. Es decir, no es que la omisión llega en este momento. La omisión se ha ido construyendo a lo largo de este ciclo, para hablar no solamente del gobierno actual, sino del gobierno anterior también. Ahí hay un primer llamado de atención que me parece importante. Ahora, cuando ya estamos hablando de las elecciones, que, insisto, parece que el decreto de muerte cruzada y la convocatoria a elecciones ya era una victoria en general, y por lo tanto todo lo demás quedaba simplemente como un trámite para llegar al punto deseado.
El arranque de la campaña electoral, incluso la selección de los binomios y el modo en el que se comunicó los binomios, no se conduele desde ningún punto de vista con la situación de crisis y padecimiento de este país. Y ese no es un gesto menor, eso es una forma de hacer política. Parece que recién, a propósito de el punto más alto de la crisis, con el asesinato de Agustín Intriago, contemporáneamente la situación en Esmeraldas, con las masacres carcelarias, parece que allí recién cambiaron no solamente el tono, parece que recién allí las candidaturas fruncieron el ceño y empiezan a hablar de modo como quien se enchufa con una nueva escenografía. Empezaron a hablar de la seguridad, le dieron la vuelta a algunos eslogans. Esto me parece que es sumamente decidor de cómo estaban asumiendo las candidaturas la situación de crisis del país. Dicho esto, es cierto que la candidatura, sobre todo de Topic, que buscó de algún modo configurar hasta, si se quiere, un arquetipo de cómo enfrentar la inseguridad, poniendo por delante el haber sido soldado, poniendo por delante la tradición de mano dura del partido que lo auspicia, haciendo toda una demostración, una puesta en escena de mano dura, incluso colocando un inhibidor y con todo lo que significa esto en términos legales y legítimos, claro. Pero haciendo uso de todo esto ha cambiado el foco hacia este rol de esta candidatura, hacia el arquetipo de cómo debería ser quien enfrenta la seguridad. Pero es una deuda enorme la de la clase política en este momento, digo, en estos 2 años, en el modo de encarar las elecciones, en el modo de encarar las propuestas, y me parece que aun cuando en el debate se desarrolle algo más sobre este tema, ya tenemos una deuda importante, porque seguramente algunas de las candidaturas pueden mencionarnos su capital individual y otras lo que se hizo en años anteriores. Pero el país que estamos viviendo en este momento no es el país de 2011, no es el país de 2006, ni tampoco es el del momento en el que gobernó el Partido Social Cristiano con mano dura. Ninguno de esos es de este país. Y ninguna de las candidaturas ha dado señales de estar leyendo atentamente la situación, vamos otra vez a tomar el término que has propuesto en el programa, de guerra que está viviendo el país. Y la guerra no es igual en todos los territorios. Gracias, Paulina. Siguiendo un poco tu línea de reflexión, esto de que no es que aquí comienza, sino que más bien cómo llegamos a esto y hablar de los otros actores, también mencionar los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, términos de seguridad, y conectando con lo que decía Franklin, esto de que tampoco está del todo claro cuáles son los matices en las propuestas de seguridad. Uno puede ver eso, por ejemplo, que hay un continuum, por ejemplo, en hacer frente, a decir que se va a hacer frente a la seguridad comprando cámaras, ¿no? Y claro, y esto con gobiernos locales de todos los colores y de todas las tiendas políticas, y otra vez desconectado de la economía. Es decir, los municipios prefieren o no sé si prefieren, pero lo que han hecho es comprar más cámaras y preferir la sofisticación tecnológica, arriesgarse encaminarnos a la vigilancia permanente, el reconocimiento facial, en vez de tomar control del suelo, por ejemplo, que es lo que deberían hacer los municipios para efectivamente dinamizar la economía y la seguridad de otro modo. Esto, digamos, aquí me permito una nota al pie de la línea de reflexión que proponías, Paulina. Y entonces, en este escenario, y para ir entrando a la parte final de nuestro programa, que ha pasado volando, ¿qué alternativas le quedan a las organizaciones sociales, al campo popular, para que estas elecciones puedan significar algo así como el inicio de una transición? ¿Qué elementos y qué acciones también pues, se pueden construir en las candidaturas o instalar en la discusión, en la conversación pública, para que en medio de este contexto, de esta guerra y de esta desmovilización social, podamos transitar hacia algo más cercano, no sé si a la justicia, pero al menos más distante del terror que estamos viviendo? Sí, me parece que eso es lo que está en juego en estas elecciones, ¿no? Mucho se ha mencionado esta idea de que lo que empieza ahora con el nuevo gobierno es un gobierno de transición. Yo quisiera detenerme ahí unos segundos, ¿no?
Esto no necesariamente es así. Un gobierno de transición va a configurarse dependiendo del resultado electoral. Puede ser solo un gobierno corto. Puede ser que simplemente sea un gobierno corto que continúa con la lógica del programa del ajuste con el Fondo Monetario Internacional, que me parece que está en el centro o que explica buena parte de los problemas del Estado, de la economía, de las instituciones en este ciclo, que ha derivado, entre otras cosas, en el ascenso de la inseguridad, de la precariedad del empleo, de la desigualdad social. Entonces, pero hay al menos 4 o 5 candidaturas que están comprometidas con la continuidad de ese modelo. Entonces, dicen un gobierno de transición. Eso está por verse, depende del voto popular. Y hay que ver incluso si las alternativas de centro y hacia la izquierda, de centro-izquierda, diciendo con mucho optimismo que están situadas ahí por decir algo que no vienen del ombligo del proyecto neoliberal que ha gobernado este año. Hay que ver si esas candidaturas logran efectivamente tener el músculo político, generar el bloque de gobernabilidad para configurar un gobierno de transición, ¿no? Eso está por verse. El bloque popular, las fuerzas democráticas, sociales, las izquierdas, creo que aspiramos a que efectivamente haya una transición que básicamente significa sacar la bota de la garganta de la sociedad, dar un poco de alivio, de respiro a 6 años, ¿no?, de ajuste, de austeridad, de desestatización, de abandono del Estado y ahora mismo de muerte, de violencia e inseguridad. Ahora, lo que creo que sería un error para unos y otros es suponer que la posibilidad de esa transición corre de cuenta de una única fuerza política, ¿no? Me parece que, y esto es clave, ¿no?, si pensamos concediendo, vamos a decirlo así, con toda la generosidad, que la candidatura de Pérez y la de Luisa se sitúen como parte del campo popular, partimos con el hecho de que la polarización entre ellas sigue estando ahí, que el eje correísmo-anticorreísmo sigue operando y que la continuidad de esa polarización no es un buen signo alentador para construir el bloque político de unidad mínima, popular o democrática, voy a decir, que se requiere para viabilizar un gobierno de transición. Pero tampoco es cierto en estas condiciones y dada la precariedad de los actores políticos que solo basta con un bloque de unidad popular para viabilizar la transición. Me parece que el punto clave de partida es un bloque de unidad nacional, un frente de unidad democrático, porque la vulnerabilidad del Estado y la potencia de las bandas criminales, de esta economía transnacional de la delincuencia es tal que se requiere un esfuerzo de Estado que sea arropado por el conjunto de fuerzas políticas para construir una respuesta a la altura de las circunstancias, ¿no? No es verdad que nadie por sí solo va a lograr salvar. Las recetas que funcionaron en su momento no se aplican y ni siquiera hay las condiciones para reiterarlas ahora, pero sobre todo ningún actor político de suyo, solo por el hecho de las reformas del Código Democrático que se hicieron en el ciclo anterior, va a obtener la mayoría necesaria para enfrentar con legitimidad popular, con fuerza democrática, a los grandes adversarios de la vida y la dignidad que hay ahora. Entonces, es unidad popular, unidad nacional y democrática, que sea un bloque amplio, que desde la Asamblea y hacia el conjunto de las fuerzas sociales permita efectivamente encarar esa transición. Este es un piso de partida para pensar otro escenario ya a 10 días de las elecciones. Gracias, Franklin. Te traslado la misma pregunta, Paulina. ¿Cómo vemos las perspectivas? ¿Qué está en juego, digamos, en la papeleta? ¿Qué pueden ofertar de algún modo las candidaturas para aliviar el estado de terror en el que vivimos? Yo creo que hay 2 condiciones fundamentales. El primero es que justamente cuando arrancas proponiendo el programa como guerra y desmovilización, creo que hay que prestarle atención a estas condiciones de desmovilización que evidentemente son consecuencia de todo lo que hemos mencionado. Pero siendo consecuencia, lo deseable, digamos, si se quiere, la necesidad, el imperativo, es no quedarnos en ese diagnóstico. Y las condiciones de movilización siempre pasan por organización, eso es así. Y las condiciones de organización implica que todo el tejido que le ha hecho frente hasta ahora
a las condiciones de necesidad, de sufrimiento, de afectación de empleo, de salud, de educación, que ha sido hasta ahora en las calles, no necesariamente tenga que ahora situarse allí para volver a colocar una agenda, volver a colocar demandas, porque parece que estamos viviendo unas elecciones sin política. Sin actores. Sin política en el amplio sentido, porque lo que estamos viendo, ya decía yo, que las piezas, la comunicación, el discurso no se compadece con la situación que está viviendo el país, no se habla, no se nombra claramente la crisis. Y nombrar claramente la crisis, esto implica a todos los actores políticos, implica a los actores y a las organizaciones y a los movimientos sociales, nos implica a todos, nos implica esto de hablar, esto de nombrar, porque de lo contrario va a terminar diluyéndose y va a ganar uno u otro binomio sin la necesidad de pasar por esto. Pongámoslo en estos términos. ¿Es posible que con esto alcance para ganar? La pregunta es si alcanza para hacer política, si alcanza para tener esta legitimidad de la que bien habla Franklin, si alcanza para sacudir realmente las condiciones que hemos estado viviendo hasta este momento. Me parece que esa es una premisa fundamental. La segunda, creo que no exageramos cuando hablamos de la vulnerabilidad del proceso electoral, cuando hay las denuncias del Consejo Nacional Electoral de amenazas recibidas, cuando hay denuncias y además hay acciones concretas de asesinato de actores políticos. No olvidemos también que un funcionario municipal, además de Agustín Intriago, pero un funcionario municipal la semana pasada fue asesinado también, y se trataba de un líder social, un líder de una organización política. Otra vez esto de golpear en el corazón de la política. Estamos ante un CNE que tiene solamente el 8% de confianza. En el conjunto de todas las instituciones afectadas, el CNE también tiene solamente el 8% de confianza. Entonces, ¿cómo hacer, cómo acompañar para que las elecciones, para que lleguemos a elecciones en las condiciones, en las mejores condiciones? ¿Cómo hacer para que en Esmeraldas puedan ir a votar sin que haya el temor que tiene para ir a trabajar, para ir a estudiar? Si hay temor para trabajar y estudiar, ¿cómo no va a haber temor para ir a votar? Me parece que esto es fundamental. Y lo tercero, concuerdo plenamente con Franklin de cuando hablamos de esta necesidad de amplísimo acuerdo, tiene que ver con poner condiciones de democracia por delante. Es decir, no necesariamente el solucionar la seguridad y la delincuencia implica ya que nos salvamos, entre comillas. Claro. Es fundamental, con eso uno tiene las condiciones mínimas para vivir. Pero ahora mismo más del 50% en Ecuador siente que estamos siendo gobernados de modo poco democrático. Esto nos tiene que decir algo. Esto tiene que sacudirnos a todos. Y si no se pone esto por delante, puede ser que no solamente no estemos viviendo un gobierno de transición, sino que es posible que vivamos un gobierno de profundización de estas condiciones que ahora mismo estamos tratando de nombrar. Gracias, Paulina, por tu intervención. Y brevemente, antes de que se nos vaya el tiempo, también hablar un poco más de las condiciones, efectivamente, para lograr este frente, esta idea de unidad que has puesto por delante, Franklin. Es decir, ¿qué debería pasar para que unos y otros actores se acerquen, sigan acercándose, se acerquen de un modo efectivo, etcétera, etcétera? Y pensemos quizás no solo en el Parlamento, no solo en el posible gobierno, sino también en la amplitud de los espacios a los que representan o de los que forman parte también. ¿Cómo lo ves? Sí. Por un lado debemos insistir en el hecho de que las candidaturas democráticas, sobre todo las que han surgido en este ciclo neoliberal, partían del impulso de octubre de 2019, de junio de 2022, en torno a la CONAIE y a los levantamientos populares, a la figura de Leonidas Issa. Ese dolor, esa impugnación, esa rabia no se la ve en la papeleta, no se ve en el discurso de los actores, aunque nos aparece y aflora todos los días con evidencia, ¿no? Y es sintomático de la distancia de la política con la sociedad que no se escuche bien ese padecimiento y esa
esa lógica que viene de abajo arriba, ¿no? Sobre todo con un gobierno de las élites más rancias de este país y que nos ha colocado en esta situación. Entonces, hay que recuperar, hay que escuchar, aunque sea en esta recta final, esa impugnación, hay que saberla traducir en discurso político, en oferta política, en símbolos políticos. 1, 2, me parece también que es clave que, aunque ya puede ser un poco tarde para dar señales de apertura hacia la sociedad, pero sería saludable, ¿no? Los binomios, en particular el de la Revolución Ciudadana, que está encabezando las encuestas por todo lado, que ahora se discute si primera o segunda vuelta, otra vez, como desde 2017, es una discusión que se reitera, pero este binomio que es referencial en el sistema político ecuatoriano, ¿hasta qué punto tiene la capacidad, insisto, ¿no? Ya tardía, pero de dar alguna señal de que puede hablar más allá de a su propio movimiento, a su propia fuerza, a su propia militancia? Porque cuando se habla de unidad nacional, sí, hay de unidad del bloque democrático, tiene que ver con los actores políticos, con los movimientos, con los partidos, pero tiene que ver con las relaciones sociales, con los movimientos, con las organizaciones, con las escuelas, con los colegios profesionales, con los gobiernos locales, ¿no? Y para preparar las condiciones de ese diálogo, de ese acercamiento, hay que dar las señales adecuadas de que de una fuerza que no es cerrada, que no es arrogante, que está dispuesta a escuchar, a conectarse, a abrirse a las demandas sociales con vocación democrática, ¿no? La democracia no solo es la votación y tal, lo sabemos, sino que esa crisis de la democracia de la que hablaba Paulina tiene que ver con el hecho de hasta qué punto las alternativas políticas populares se conectan con los problemas sociales y se dejan permear por las organizaciones y las demandas. Esto es otra cosa fundamental, ¿no? A ratos hay la idea de que la Revolución Ciudadana, ella se ofrece así, ¿no? Como nosotros sabemos cómo hacerlo, tenemos la receta, ya lo hicimos, pero eso da la idea de una fórmula mágica ya establecida y que no requiere de conectarse con la sociedad, de escuchar, de enraizarse hacia abajo. Y ese enraizamiento es fundamental, más aún en un momento en que el otro gran sector del campo popular, que es CONAIE, es Leonidas Issa y los sectores organizativos que rodean a este segmento, no están en la papeleta, están fragmentados también de la candidatura de Yacu Pérez, están distanciados. Esa polarización, ¿no? Esa doble fractura, ¿no? Con el sistema político y entre la candidatura de Yacu y el movimiento indígena, desfavorece la ampliación, digamos así, de las posibilidades de esta transición democrática, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay señales claves que hay que situar y que hay que abrir para que se verifique la posibilidad de una transición. Gracias, Franklin. Tus últimos comentarios también, Pauli, sobre qué necesitaríamos para hacer algo de esto viable. Sí, yo creo que el reconocer la trayectoria para haber llegado al decreto y a elecciones anticipadas implica efectivamente que hubo una impugnación al modelo que tuvo que ver con organización, movilización, el lugar del movimiento indígena, el lugar de las mujeres, es decir, el lugar de la organización. Me parece que no hay que olvidar eso. Pero también en esta misma ruta de leer qué es lo que nos trajo hasta este momento, reconocer que fue vía acuerdos de las organizaciones políticas en la Asamblea Nacional, acuerdos impensados, pensemos en las votaciones para el juicio político, tuvo que ver, tiene un peso y tiene un significado que no hay que olvidar. Pero tampoco hay que olvidar que hay dos rasgos elementales que están en este momento, todos los estudios, todas las investigaciones nos dan dos señales. La primera, que tiene que ver con la crisis de representación política, que solamente 2% confía en los partidos políticos, no significa que no van a ser electos, pero significa que es con esa carta con la que van a llegar al poder en lo nacional y al poder en lo legislativo, y que esto significa algo, esto nos está diciendo algo. Y lo otro, que tiene que ver con un cansancio con el modo de hacer política hasta ahora. Es decir, el odio político no ha sido precisamente el mejor servidor para los ecuatorianos. Gracias, Paulina. Agradezco también a Franklin Ramírez, que nos acompañó junto a Paulina Recalde en nuestro programa Elecciones 2023, entre la guerra y la desmovilización. Nos vemos en las urnas en 13 días. Asista a votar, por favor. Buenas tardes y muchas gracias.
Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.